Hola a todos, soy Juan Dix. Antes que nada, puede que en este capítulo no entiendan algunas partes, pero traducir bromas o metáforas americanas al español no es sencillo en algunos casos. Recuerden no hacer spoiler en los comentarios si ya leyeron esta historia. Si les gustó el video, por favor dejen un like y suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para disfrutar de más contenido. También dejaré el link de mi perfil de Wattpad en la descripción del video, donde estaré subiendo esta y otras historias para que las disfruten. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia ni de los personajes de DC Comics. Capítulo 2. Casi fácil. Al entrar en su apartamento a primera hora de la mañana, Max dejó su bolsa de ejercicios en el suelo junto a la puerta y la cerró tras de sí. El gimnasio local no era el lugar más técnico para volverse más rápido y fuerte, pero no esperaba una instalación de la era espacial. Tampoco lo necesitaba. Unas pesas de 225 libras no era el doble de su peso corporal, pero en su opinión tampoco estaba mal, y unas sentadillas con pesas de 300 libras le servía por el momento. No creía que fuera capaz de levantar tanto en ningún caso, aunque las sentadillas le permitían levantar más de lo que podía. En las semanas posteriores a su encuentro con Robin y Badheer, no había intentado llevarse nada, solo prepararse lo mejor posible para la próxima vez que saliera, en la que volvería a intentarlo. No tenía más prisa por dejarse patear el culo por toda la ciudad, y tampoco tenía necesidad de arriesgarse todavía. No había necesidad de robar nada más a corto plazo. Había un mercado de recuerdos deportivos auténticos, y los Caballeros de Gotham estaban en medio de su mejor temporada en 20 años. Ni siquiera había tenido que salir de la ciudad para encontrar a alguien dispuesto a comprárselas por internet. Preocuparse por el alquiler, por la comida y por mantener la luz era cosa del pasado, al menos por ahora. Pero volvería a surgir, y pronto. Y no quería seguir robando para subsistir. Max quería tener suficiente dinero acumulado para arriesgarse a tener una vida normal. Tal vez podría encontrar algún tipo de sueño que perseguir. Con suficiente dinero, incluso si fracasaba no tendría muchas consecuencias negativas. Al menos esa era la idea. Encendiendo las luces de su cuarto de baño, Max miró el gran y feo moretón que cubría el lado derecho de su torso bajo el brazo. Sin embargo, eso no le había impedido ir al gimnasio. Robin y Badheer le habían dado una paliza el mes anterior. Había seguido entrenando, pero no hasta el punto de intentar mejorar. No tenían trajes que potenciaran sus habilidades y seguían siendo más fuertes, más rápidos y más hábiles de lo que él jamás podría soñar. Pero se las arreglaban para hacerlo. Si iba a toparse con ellos de nuevo, tenía que encontrar alguna forma de reducir la distancia entre ellos. Utilizar el traje en sí mismo como muleta no era un buen plan. Era un traje impresionante, pero solo era tan bueno como el hombre que llevaba adentro. ¿A quién le importaba que el traje le hiciera el doble de fuerte, o lo que fuera, si apenas podía levantar su propio peso corporal por encima de su cabeza? ¿A quién le importaba que el traje le hiciera más rápido si no podía correr ni siquiera 4,5 yardas? Y nada de eso importaba en absoluto en el combate, si ni siquiera tenía los sentidos de lucha en primer lugar. Lo único que podía hacer era trabajar en ello y practicar sobre el terreno. Dicha práctica de campo le hizo sonreír. Había algo más que meterse en sparring con el equipo de seguridad puesto en ese gimnasio al que pagaba por ir. Había un montón de gente con la que ponerse a prueba de verdad. Ciudad Gotham tenía un montón de criminales que buscaban una pelea para demostrar que eran duros o malos. Incluso herido, podía derribar a un matón pensando que a un chico que le arañó el zapato había que enseñarle algo de respeto. Era tan fácil iniciar una pelea en esta ciudad, que hizo que Max se preguntara si había algo en el aire o en el agua que sacaba el lado oscuro de la gente. Probablemente él también, ya que provocaba a propósito estos encuentros incluso haciéndose el tonto. Odiaba levantar peso, odiaba los ejercicios de resistencia, pero resultaba que le encantaba luchar con las manos, o al menos aprender a luchar con ellas. Las diferencias que la más mínima colocación o el movimiento diferente del cuerpo podían presentar ante un ataque eran exaltantes.
y descubrir realmente al luchar que las cosas que había aprendido funcionaban era adictivo. Definitivamente le ayudó a aprender más sobre el traje, ya que se lo ponía debajo de la ropa cuando quería practicar. Al parecer, cuando golpeaba a alguien lo aturdía, y no solo por el impacto. Un golpe suyo estaba dotado de débiles propiedades de aturdimiento. Era la mejor manera de describirlo para sí mismo. Una vez más, sin embargo, no tenía ningún sentido. Nada de eso lo tenía. No había fuentes de energía integradas en el traje que le permitieran realizar sus procesos. El traje de mamá y papá, se dijo Max, observando el traje que le había ayudado más de lo que podía reconocer. Incluso mientras se llevaba una gran bolsa de hielo a las costillas. ¿Para qué lo han fabricado? Lo que habría dado por una especie de manual de instrucciones. O cualquier tipo de idea de cómo funcionaba también habría estado bien. Por lo que él sabía, solo se lo puso y se volvió mejor que él mismo. Más rápido, más fuerte, más ágil, incluso se sintió más inteligente. Y eso le hizo darse cuenta de que no saber lo que hacía que su equipo funcionara era una acción muy poco aconsejable. Por lo que él sabía, podría fallar en el peor momento posible. Lo que sea. No planeaba volver a ser Null pronto. No tenía sentido preocuparse por eso ahora. La respuesta estaba probablemente en algún lugar de la casa mezclada con todas las cosas que sus padres habían garabateado o guardado en un disco duro. A partir de ese momento, la escuela le llamaba la atención. XXX. Lo bueno de encontrarse alejado de los alumnos de su escuela, es que a nadie le importaba lo suficiente como para preguntarse si algo estaba mal cuando uno caminaba con un poco de cojera. Oh, Mika. Hacía tiempo que no tenía una conversación relevante con ese tipo. Vaya. Ni siquiera recordaba el apellido del tipo. Eso era patético o daba miedo. ¿Quién podría haber cometido un error, hombre?, dijo Mika, apoyándose en el escritorio con una sonrisa, manteniendo la invitación a su fiesta abierta. Eso es un problema. ¿Vas a ir esta vez? Por supuesto que iba a ir. Después de todo, era el tipo de cosas por las que había estado luchando para poder ir y hacer. No iba a pasar un sábado por la noche trabajando hasta el cansancio mientras algo genial estaba sucediendo por una vez. Se sorprendió de haber conservado suficientes conocidos casuales como para justificar una invitación a una fiesta por una vez. Max no pudo borrar la sonrisa de su rostro, inclinándose hacia adelante y apoyando la barbilla en los brazos cruzados sobre su escritorio. Estaba demasiado lejos para doblarse sin sentir la tensión en su dañada estructura, lo que le hizo hacer una mueca de dolor y sentarse como si estuviera quemado. ¿Estás bien? Max fue capaz de cubrir su pequeña sacudida de movimiento con bastante facilidad detrás de una risa. Sí, es bueno tener el fin de semana libre por una vez. Ser un ladrón había resultado ser una buena idea, a pesar de los esfuerzos que tuvo que hacer para conseguir el trabajo. El trabajo era más duro y mucho más peligroso, pero al menos no ocupaba todos sus momentos de sueño, podía volver a tener una vida. Por una vez, Max permaneció despierto todo el día en todas sus clases. Se sentía bien estar despierto por una vez en la vida de nuevo. XXX. Esa misma tarde, Batcueva. Con un bostezo, Bárbara se frotó los ojos y cerró su libro de texto, habiendo terminado su tarea. En el tiempo que tardaba en caer la noche y comenzar las patrullas, lo único que había que hacer era estar atenta a los sucesos más importantes. Eso dejaba mucho tiempo para ocuparse de las actividades mundanas del día a día, como las tareas escolares. Bruce estaba fuera y Tim estaba volviendo de la escuela incluso entonces, dejándola sola vigilando la ciudad mientras tanto. Bueno, no tan sola como podría haber estado. Cara, Bruce te va a dar una patada en el culo si te encuentra aquí, dijo Bárbara, sintiendo otra presencia rondando fuera de su vista. A pesar del contenido de sus palabras, su tono era ligero mientras sonreía. ¿Súper o no? Flotando frente a su línea de visión, bajó un adolescente de pelo largo y rubio y ojos azules brillantes. Llevaba una minifalda azul con un cinturón amarillo y una camiseta azul de manga larga lo suficientemente alta como para mostrar la mayor parte de su torso. En la espalda, una capa roja vaporosa, y en los pies, unas botas rojas altas.
Y lo que es más importante, en el pecho de su camisa había un escudo amarillo con una gran S roja, para que el mundo supiera quién era. La única pariente viva de Superman, Kara Zor-El. Supergirl. ¿Qué quieres decir con sí? Dijo Supergirl, enderezándose en el aire frente a Bárbara, probablemente sabe que estoy aquí ahora mismo. Bruce lo sabe todo. Todo el tiempo. Por eso deberías saber que se pone irritado cuando la gente se presenta sin invitación. No me hagas caso, dijo Supergirl, revoloteando por la Batcueva sin rumbo mientras Bárbara vigilaba todas las pantallas de vigilancia. Estoy aburrida. Entonces, ¿qué hay de nuevo en tu zona? La pelirroja se encogió de hombros y se giró en su silla para hablar con su compañera superheroína adolescente. En realidad, no mucho. Ha estado tranquilo últimamente, aunque no lo creas. Comparativamente, tan tranquilo como lo es Gotham, al menos. Obviamente no era la respuesta que Supergirl había estado buscando. Clark era tan sobreprotector con ella que normalmente tenía que dejarle a él los malos mayores. De hecho, cuando se enteraba de que estaba en Ciudad Gotham era más que probable que la regañara. El hombre no se enfadaba rápidamente, pero cuando se trataba de la familia era bastante severo. Al Hombre de Acero tampoco le gustaban mucho los terrenos de Batman. Era un lugar desagradable. Supergirl suspiró y aterrizó en el suelo detrás del centro de mando, echando un novedoso vistazo al vasto escondite de Batman y sus socios justicieros. Sabes que Gotham en su día más tranquilo sigue siendo más interesante que Smallville la mayor parte del tiempo. Vamos. He volado hasta aquí. Ponme al corriente, ¿quieres? Bárbara puso los ojos en blanco ante la forma en que su amiga kryptoniana casi parecía suplicar una historia entretenida. Nada importante, como he dicho. La única novedad es un nuevo ladrón que está haciendo sus rondas. Ya está, eso es algo. Habla de eso. ¿Uno nuevo dices? Preguntó Supergirl. ¿Estás segura de que no es otro criminal de otro lugar? Sí, dijo Bárbara, Tim y yo luchamos contra él primero. Ni siquiera tenía un nombre para sí mismo hasta que nos encontramos con él. Se hace llamar Null. Supergirl le enarcó una ceja ante el nombre. Definitivamente no era el nombre más imponente, pero no era nada si no era simple. Había algo fácil de recordar en él. Así que si se escapó de ti y de Tim, tiene que ser una especie de tipo duro, ¿no? Todo lo contrario. Null es totalmente de poca monta, dijo Bárbara, nunca va detrás de nada grande. Roba cosas lo suficientemente grandes como para que le paguen, pero no algo tan grande que haga que Batman se dé cuenta, así que nos dice que es nuestro problema. ¿Quiere que lo atrapen? Fue suficiente para atraer una sonrisa de Supergirl, que, como una prueba o algo así. En realidad, Null no merece perder el tiempo, dijo Bárbara antes de sonreír. A Tim no le gusta nada porque es difícil encontrarlo. Null roba las cosas más raras, así que es difícil saber si es él quien está detrás de algo, dijo Bárbara sacudiendo la cabeza. Sin embargo, aparentemente, siempre vale un buen dinero. Supergirl arrugó la frente pensando en el asunto. Era lo suficientemente descarado como para intentar robar y ya se había librado de Batgirl y Robin antes. Obviamente, había algo de lo que valía la pena hablar. Tiene que ser algo bueno, ¿no? Se enfrentó a ustedes. Bueno, esa es la cuestión. No es tan bueno. Entonces, ¿cómo no lo han atrapado todavía? Bárbara se mordió el labio, preguntándose cómo expresar las cosas. Era extraño. Podría ser un metahumano. Sus reflejos son mejores que los nuestros, y es más rápido. Incluso le he visto pegarse a las paredes solo con las manos y los pies, admitió en voz alta. Y no es un genio, pero no es idiota. Al menos trata de elegir sus lugares, y señaló a Supergirl, como ahora mismo. Probablemente todo el mundo sabe que estás en la ciudad, así que seguro que no va a intentar nada hasta que sepa que hace tiempo que te has ido. No le gustaba pelear con héroes y punto. No había ninguna posibilidad de probar su suerte contra la prima de Superman. Sin posibilidad de huir y sin posibilidad de ganar una pelea a puñetazos, Null iba a mantener su cabeza en su agujero hasta que ese pequeño problema pasara por encima de su cabeza de vuelta al medio oeste. Supergirl sonrió y se rió un poco. Es una pena.
Ciudad Gotham no tiene muchos tipos malos que no sean lo suficientemente mayores como para ser juzgados como adultos. Tenía ganas de ver cómo era uno. Y cómo actuaba uno. Por lo que parece, no era un delincuente detestable. Eso no era lo habitual en Ciudad Gotham. Incluso si no era particularmente una amenaza, normalmente los criminales con nombre de cualquier tipo no recibían ningún tipo de respuesta favorable después de los hechos por parte de Bárbara. Quienquiera que fuera esta persona, Null, obviamente no la molestó demasiado durante su enfrentamiento. En realidad, parecía estar en su cabeza. Espera, ¿qué aspecto tiene? Ni siquiera se le ve la cara debajo de la capucha, señaló Bárbara con retraso antes de recibir una sonrisa descarada, lo que le hizo recordar con quién estaba hablando. Oh. No importa. XXX. En otro lugar de Ciudad Gotham, extremo este. Un viejo adelanto de dinero había llegado a oídos de un prestamista de bajo nivel que trabajaba para una de las últimas mafias familiares que quedaban en Gotham. Un gesto cruzó su rostro mientras lo examinaba por 10ª vez ese día. 2 científicos habían firmado un préstamo de dinero moderado con su familia después de que no pudieran conseguir uno por métodos legales en el banco. Parecían saber de lo que hablaban y, por el sonido de su discurso, parecían tener las cosas claras. Habían mostrado sus credenciales en los laboratorios Star y en otras empresas de investigación y desarrollo, y habían garantizado que cuando terminaran de construir la idea para la que necesitaban el préstamo, lo devolverían rápidamente. No parecían personas desesperadas. Solo muy seguros de que mientras pagaran, y estuvieran seguros de que tendrían lo que necesitaban para pagar, no había nada negativo que pudiera ocurrirles. Pero de eso hace ya más de un año. Sí, hacía tiempo que les había llegado la hora, y no habían dicho absolutamente nada. Era el momento de cobrar, de una forma u otra. Muy bien, este préstamo ha estado pendiente durante 14 malditos meses, dijo el prestamista antes de juntar los dedos frente a él en su escritorio, vagos. Así que le pedí al jefe galante que te enviara a ti. El jefe dice que no estabas haciendo nada, ¿verdad 6? Sí, un hombre de estatura media, filo 6 llevaba un traje negro y corbata roja, junto con una elegante chaqueta negra sobre su ropa. Llevaba el pelo negro alisado en la parte superior de la cabeza y un par de gafas de alta tecnología sobre los ojos, perdiendo el tiempo con una estúpida colección. Sin embargo, tenía que trabajar por su sueldo como cualquier otro, y Pasquale Galante pagaba bien. Oye, con el dinero que debe esta gente, vale la pena, dijo el corredor de préstamos, sosteniendo un trozo de papel antes de romperlo, tampoco lo vas a hacer solo. 6 se chupó los dientes y miró al hombre. ¿Cómo que no lo voy a hacer solo? Es una colección. ¿Para qué carajos necesito un compañero? Oh, pero no es el tipo de colección al que estás acostumbrado, dijo una voz suave desde la entrada de la oficina. En la puerta, un hombre se apoyaba en el marco, luciendo una contextura alta y esbelta, y un atuendo único. Ataviado con la túnica negra de los antiguos recaudadores de impuestos, llevaba un sombrero de copa de la mitad de su altura y una pequeña máscara negra que le cubría la parte superior de la cara. Llevaba el pelo alborotado y escandalosamente blanco, y sus blancos dientes se mostraban en una amplia y maníaca sonrisa. Las cejas de 6 se alzaron por encima de sus gafas, cuando por fin comprendió a qué iba. Oh, así que es ese tipo de colección, el tipo de colección en el que no habría que coleccionar. Me temo que los sujetos de su préstamo ya no están entre los vivos. ¿Ya los mataste? El prestamista dijo. Los llamé como hace una hora. Eso fue rápido. El hombre alto se rió perversamente, sacudiendo la cabeza mientras se sujetaba el sombrero en la parte superior de la cabeza. No, han estado muertos. Roy y Lena Gabriel. Murieron con menos de un año de diferencia, el último falleció hace más de 6 meses. ¿Sabías que Roy se mudó de su casa poco después de la muerte de su esposa? Entonces, ¿por qué parecía tan complacido? Eso solo significaba que no tenía ningún objetivo del que deshacerse. Por supuesto, eso solo significa que su hijo tendrá que pagar sus deudas en su lugar. Era bastante comprensible, pero seguía sin explicar por qué se necesitaban 2 personas para matar a un niño. 6 tenía mejores cosas que hacer.
Batman seguía ahí fuera, en alguna parte, y quería demostrar que podía acabar con él. Sin embargo, el dinero hablaba, así que mantenía un trabajo estable. Era casi admirable, uno de nosotros puede hacer esto, así que elige uno. Es el hijo de un científico. No lee nada. Lo más probable es que, o bien sea muy listo, o bien sea lo suficientemente duro como para daros gato por liebre, dijo el prestamista de la mafia, envío 2 por si acaso. En el mejor de los casos, te pagarán por ver cómo disparan a un niño. En el peor de los casos, tienes que romperle las piernas para que Tallyman le dispare. Bueno, cuando lo puso de esa manera, ¿cómo podría rechazarlo? Era dinero fácil. El equivalente a salir a pasear de otra manera. Aunque Seis no se consideraba un asesino a sueldo, sino más bien un guardaespaldas, Tallyman era lo suficientemente psicópata como para lanzarse a la aventura. Mirando entre el colector inferior de su jefe y la forma sonriente de Tallyman, Seis se encogió de hombros y se dirigió a la salida, con las manos metidas en los bolsillos. Bien. Démonos prisa y cojamos a este chico Gabriel. No es que un niño sea tan difícil de encontrar, o de matar. XXX. Con Max, algún tiempo después. Era extraño que Max se sintiera fuera de lugar al entrar en la casa que albergaba la fiesta que había esperado durante días. Conocía mucha de la gente de allí, o al menos lo hacía antes de que tuviera que asumir responsabilidades reales y perdiera el tiempo para relacionarse con alguien. Todo era un ejercicio para intentar reconectar. La gente se acordaba de él, así que eso era algo. Era una lástima que hubiera estado fuera del circuito general durante tanto tiempo como para necesitar encontrar un terreno común con alguien de nuevo. Sin embargo, no era su escenario y lo sabía. No faltaron las obligadas ganancias alcohólicas mal habidas, que no le sorprendió que se hubieran procurado para la fiesta, pero no iba a tocar nada de eso. Beber no era un concepto tan novedoso para él. Lo que sí le interesaba era que había conseguido localizar el mechón de pelo rojo que pertenecía a su compañera de laboratorio. Bárbara, dijo Max, sorprendido de verla, ¿qué haces aquí? No se había imaginado que una estudiante sobresaliente fuera muy aficionada a la actividad nocturna. Volviéndose hacia él al oír el sonido de su voz, Bárbara reaccionó sorprendida al verlo, ya sabes. ¿Por qué no, verdad? Estaba guardando las apariencias como un adolescente normal. En realidad, para cuando llegaran las 11, ya habría salido de allí y se habría puesto su traje de Badgirl para patrullar. En realidad, había hecho un turno más temprano antes de llegar allí. Max le dedicó una sonrisa irónica, cruzando los brazos sobre el pecho. Eres la hija del comisionado Gordon y estás en una fiesta en la que los chicos beben, dijo, señalando con la cabeza en dirección a la gente que sostenía vasos rojos. ¿Crees que podría conseguir algo de dinero vendiendo esa historia y algunas fotos de teléfonos a los periódicos amarillistas? Bárbara puso los ojos en blanco ante la juguetona amenaza. Hazlo y mantendré tu nombre fuera de nuestros trabajos de laboratorio durante el resto del año. No era justo que sintieras que tenías que hacerlo en primer lugar. Ayudaré y haré mi propio trabajo a partir de ahora, no te preocupes, dijo Max, sintiéndose bastante orgulloso de estar logrando exactamente lo que se había propuesto en primer lugar. Esto era todo, por muy pintoresco que fuera. Se estaba divirtiendo en una fiesta con un posible amigo en lugar de romperse la cabeza limpiando suelos y reponiendo estantes en una tienda de la esquina pasada la medianoche. ¿Quién iba a decir que unos cuantos robos y una paliza de Robin y Badgirl podrían cambiar sus estrellas por completo? Se atrevía a decir que era más feliz entonces que cuando sus padres estaban vivos. De todos modos, no le habían prestado mucha atención, y ahora sabía que estaba sobreviviendo y posiblemente incluso prosperando gracias a sus propios esfuerzos. Su suerte era buena esta noche. De hecho, era tan buena, que Max sintió que no habría estado fuera de su alcance en este momento tratar de conversar con Bárbara. ¿Por qué no? Claro, ella estaba fuera de su alcance, pero tal como iban las cosas últimamente, no habría estado fuera de la posibilidad de conseguir una cita. Lo peor que podría pasar sería que ella lo rechazara y él ya no estaría ligando. De todos modos, no voy a molestarte más.
Probablemente debería perderme antes de que venga tu novio y me parta los dientes por hablar contigo. No sabía si ella tenía novio o no, pero la idea era que suponer que lo tenía sería halagador, y que elegir apartarse por ese pensamiento era respetuoso. Últimamente he tenido suerte. No quiero terminar así. No funcionó del todo como él quería, y rápidamente se dio cuenta de que su visión a medias de cómo debían ir las cosas había estado muy equivocada. Bárbara le envió una mirada ligeramente molesta. Max, no tengo novio, dijo, sonando significativamente decepcionada por su intento de juego. Estaba demasiado ocupada para algo así, y aunque no quería seguir el ejemplo de Bruce en ese frente, él tenía algo de razón, ya que los héroes no tenían relaciones muy buenas o seguras. Que le recordaran eso no era precisamente agradable. Ni siquiera sé dónde habrás oído eso. ¿De verdad? ¿No lo sabes? Definitivamente pensé que lo habrías hecho. La voz de Max salió con un tono nervioso. Algo en el gesto de ella lo desanimó más de lo que creía que debía. Lo siento, Barb. Su disculpa era sincera en su intención. Pensó que ella se reiría al menos. No pensó que ella se ofendiera, y más que nada le quitó el humor que había estado actuando como un payaso gaseado. ¿Quién demonios se creía que era? James Bond. Ser suave no era lo suyo. Diablos, robar apenas era lo suyo. Parecía que tenía que tomarse un momento para escudriñar su rostro antes de que su propia expresión se suavizara. Quizás era tan buena leyendo a la gente, o tal vez solo se veía lo suficientemente patético para que ella lo dejara ir. Hombre, las mujeres no eran lo suyo en absoluto. La hija del comisionado de policía acabó por considerar que no estaba mirando a un criminal, y que Max Gabriel no era una persona detestable. Era unas cuantas cosas. Una de ellas, confuso, pero no era un tipo detestable. Está bien. Supongo que en parte son cosas mías también. No quería enfadarte. ¿Puedo llevarte a algún sitio y compensarte alguna vez? Finalmente, preguntó. Ya te dije que, en cierto modo, ya te debía todo lo del laboratorio, y lo decía en serio. Y ahora esto me hace sentir peor. Ella era demasiado buena con él normalmente como para que le sentara bien que la hubiera ofendido en una fiesta. Por extraño que fuera, ya que Bárbara no era más que su compañera de laboratorio, hablaba con ella más que con cualquier otra persona de su curso o de la escuela en general en estos días. No valía la pena fabricarle una idea de que era un imbécil solo porque en ese momento se sentía como si estuviera en lo alto de la vida. La preciosa pelirroja frunció los labios y la mandíbula de Max casi se cayó al ver que se lo estaba pensando. Que alguien me dispare ahora, esto no puede estar pasando, pensó el afortunado joven para sí mismo. Bárbara Gordon estaba pensando seriamente en aceptar su oferta. Si alguien le hubiera dicho que era su último día en la Tierra, no habría sido capaz de cuestionarlo. Mi suerte realmente está cambiando. La puerta principal de la casa se abrió y todo se detuvo de repente. Incluso la música se apagó mientras todos miraban a la extraña persona que había decidido entrometerse. Era bastante obvio que no era ningún tipo de estudiante de secundaria, de primer año o de otro tipo. Ya fuera por el hecho de que era más alto que la mayoría de los jugadores de baloncesto del instituto, que tenía el pelo blanco y alborotado, o que estaba vestido con ropa de una época de una docena de generaciones atrás. Cualquier respuesta podría haber sido correcta en ese sentido. Y la sorprendente sonrisa de su rostro, que no parecía prometer nada más que malas intenciones, no ayudaba mucho al estado de ánimo de nadie. Un momento de su tiempo, el alto y espeluznante hombre de la túnica dijo: estoy buscando a alguien, y los de su barrio dicen que se dirigió a esta parte de la ciudad para pasar la noche. Todo el mundo se quedó en absoluto silencio, con la atención fija en él. Cuanto antes consiga su ayuda en el asunto, antes me habré ido y podrán volver a lo que sea que estuvieran haciendo antes. Fácil, ¿verdad? Max ni siquiera sabía que había estado escabulléndose hacia la pared del fondo hasta que su espalda se apretó contra la superficie. Quizás era el momento de hacerse desaparecer. Cuando un tipo espeluznante con una sonrisa de terrorista / pedófilo se coló en la fiesta, era el momento de marcharse. Si pudieras señalarme a un tal Maximilian Gabriel, seguiré mi camino.
Todas las miradas de la casa se volvieron hacia Max, como si fuera un cartel de neón gigante que se acabara de encender. No fue tan condenatoria como la de arrojar a los cristianos a los leones, pero el ladrón a tiempo parcial probablemente sintió que había algún tipo de credibilidad en esa línea de pensamiento. Todos ustedes apestan. El punto no podría haber sido enfatizado lo suficiente para su gusto, incluso si poseía una gran mano con espuma que estaba permanentemente fijado en tirar hasta el último de ellos a los pájaros. Ah, creo que tengo mi objetivo, dijo el ahora llamado Taliman antes de que un par de pistolas volaran a sus manos desde sus holgadas y largas mangas. E inmediatamente abrió fuego con 11 disparos contra Max a través de la multitud mientras el joven se escabullía por la cocina. Todo el mundo se tiró al suelo al ver la pistola antes incluso de que empezaran los disparos y se cubrieron la cabeza, gritando mientras Taliman pasaba por allí y le daba caza. Recuerden niños, tarde o temprano todo el mundo tiene que pagar al Taliman. Algunos antes que otros. Irrumpiendo por la puerta de atrás, Max evitó todos los muebles del exterior del patio trasero sin perder el tiempo. 10 segundos. Idiotas, no pudieron darme una maldita ventaja de 10 segundos. No había estado buscando a nadie para que se hiciera el héroe magnánimo, pero alguien podría al menos haber estancado involuntariamente al tipo preguntándole por qué lo quería. Apenas pasó la parte superior de la puerta de ladrillos antes de que un disparo de una potente pistola hiciera estallar la parte donde había estado su mano. Si los disparos hubieran estado sobre la espalda de Max en ese momento, probablemente no habría podido correr más rápido por ese callejón. Taliman saltó la misma pared y pudo ver a su presa girando al final del callejón. Vamos, vamos, chico. Correr te hace las cosas mucho más difíciles. Recargó uno de los revólveres que tenía en su poder y siguió con su trabajo. El hecho de no haber visto al chico le ponía furioso. Había vaciado sus 2 revólveres y no había dado en el blanco. En el tejado, Filo 6 observó cómo Max se escabullía por la parte trasera y saltaba el muro de ladrillos del patio trasero, sacudiendo la cabeza al ver al chico tratando de huir. TCH. Taliman no pudo atrapar a ese chico dentro de la casa. El sonido de los gritos de los asistentes a la fiesta que salían a la calle a correr para salvar su vida. Sacudiendo la cabeza, sonrió y empezó a saltar tejados para intentar encontrar un lugar donde agarrar al chico si Taliman no lo llenaba de plomo antes. Desde la calle, Bárbara echó un vistazo a la casa del vecindario y entrecerró los ojos al ver a 6 salir en la dirección en la que Taliman había perseguido a Max. Por suerte, como todo el mundo se dirigía a las colinas, no la echarían de menos cuando se escabullera e invocara la Batmoto como equipo. De todos modos, ya era hora de que Badhirl volviera a patrullar. XXX. Max rebuscó en sus bolsillos mientras corría por la zona trasera de una pequeña sección comercial del barrio, y finalmente sacó las llaves de su casa, que tenían 2 pequeñas herramientas para abrir cerraduras unidas al llavero. La primera puerta que vio se abrió a la fuerza. Con suerte, tenía una alarma silenciosa que haría que los policías acudieran rápidamente, pero no podía contar con que eso funcionara. Por favor, golpe de suerte. Dame una tienda de empeño. Un lugar con armas y balas expuestas detrás de jaulas con cerradura o vitrinas de cristal rompibles. Vamos, armas fáciles de robar. Vamos. Estaba oscuro, pero la luz de la luna de la puerta abierta le mostró lo suficiente. Era una redada. Por el olor a velas e incienso y por ver los adornos de las paredes y la pintura en el cuarto de atrás esperando a ser expuestos, se había topado con una tienda de decoración para el hogar. Bueno, la racha de suerte estaba oficialmente muerta y sepultada. Espero no ser el siguiente, pensó Max, cerrando la puerta tras de sí y saliendo a la parte delantera de la tienda. Su mochila contenía libros y su traje doblado. Así que, o corres y esperas perderlo, te pones el traje y corres, o te pones el traje y luchas contra él para asegurarte de que lo pierdes. El sonido de la cerradura de la puerta trasera al ser disparada le hizo tomar la decisión. Realmente eres un 0, chico, dijo Taliman, con su amplia y aterradora sonrisa en la cara mientras se arrastraba lentamente por la tienda, buscando a Max, menos que 0, en realidad.
La pequeña deuda de tus padres te ha puesto detrás de la bola 8 antes de que pudieras hacer algo al respecto. Max permaneció en silencio y trató de mantenerse alejado de su línea de visión, moviéndose de pasillo en pasillo mientras trataba de seguir los movimientos del pistolero. Era muy alto, y con su sombrero Max podía verle por encima de las estanterías. Por el tono de la voz del asesino, de todos modos iba en la dirección equivocada. Era la versión más real del gato y el ratón que Max había jugado nunca. Tariman ya había revisado detrás del mostrador, así que eso le dio algo de tiempo para hacer lo que tenía que hacer, si podía esconderse silenciosamente allí por un momento. Ya se había quitado los zapatos y el cinturón para evitar el ruido, y tenía la mochila sobre los hombros lista para ser abierta. En el momento en que vio la silueta de Tariman entrar en otro pasillo con cosas a través de las que podía ver, se mantuvo agachado y corrió por su propio pasillo, enganchando a la derecha al final del mismo y deslizándose detrás del mostrador, donde se despojó rápidamente de su ropa y se puso la versión inactiva del traje. El silencio era oro, y a él le habían enseñado a hacer las cosas sin hacer ruido. En el momento en que se abrochó el traje y sintió la familiar corriente estática que se conectaba a su cuerpo, casi dejó escapar un suspiro de alivio. Si volvía a ver a Selina, iba a besar a esa mujer, aunque después le dieran una paliza. Es una pena, en realidad, pero solo he venido a cobrar lo que se me debe, continuó Tariman, con la esperanza de asustar a Max para que saliera de su escondite. La gente se ponía muy nerviosa cuando los amenazabas y agitabas un arma de fuego cargada. Imagínate, lo haré rápido si dejas de huir. Si no lo haces, te daré una paliza para que te quedes quieto. Cuando terminó de vestirse, Null se cubrió la cabeza con su abrigo y se dispuso a desviar la atención de Tariman de su alter ego escolar. Tú y esas pistolas de agua están haciendo mucho ruido, dijo, sabiendo que estaba llamando la atención de un asesino. Pensé que eras un policía hasta que te escuché hablar. Eso fue todo lo que necesitó Tariman para desviarse hacia el final de un pasillo, donde se encontró mirando a un extraño joven con traje y la cabeza vagamente cubierta. No tenía ni idea de quién era el joven, pero sabía que no tenía nada que hacer allí. ¿Qué haces aquí? Una vez más, con su gran idea de llamar la atención de su enemigo, Null no había pensado en una respuesta rápida o en una explicación lógica de sus acciones y razonamientos antes de hacer su movimiento. Su broma se resentiría por ello. Bueno, Null era un ladrón, y estaban en una tienda de antigüedades. 2 más 2 equivalían a, estaba robando por completo este lugar antes de escuchar a alguien, no voy a señalar a quién, comenzando algún tipo de charla sobre niños inútiles y cómo deberías pagar tus deudas. ¿Qué estás haciendo aquí? Puedo mostrarte lo que estoy haciendo aquí si quieres. Tariman no tenía problemas en matar a quien se le antojara, sobre todo si lo estaban retrasando. Null se burló y lo ridiculizó verbalmente a su vez. Puedes ir a patear rocas, dientes de burro, yo estaba aquí primero, dijo Null con un tono seco, ve a jugar con niños pequeños en otra parte. Yo estoy trabajando ahora mismo. Tariman se quedó mirando a Null durante varios segundos antes de murmurar para sí mismo, Bueno, supongo que esto sería más rápido que hablar. El hombre guardó sus pistolas y sacó una G-18 totalmente automática y apuntó. Null ya había salido corriendo hacia otro pasillo antes de que los disparos pudieran sonar a través del escaparate. Le debes al Tariman su tiempo. Mierda, esto es una mezcla de Quaker Oats y Boondock Saints, dijo Null, metiéndose en un pasillo de espejos que utilizó para confundir a Tariman. Su ráfaga de balas no dio más que en los cristales y marcos reflectantes, confundiéndolo cuando ya no había ningún ladrón sabelotodo al que llenar de agujeros. Todo quedó en silencio, salvo el sonido de los cristales rotos y la porcelana crujiendo bajo los pies de Tariman, que se movía lentamente por la tienda en busca de alguien a quien matar. Iba tras el chico Gabriel, pero si hubiera podido asesinar primero a ese ladrón de mierda se habría sentido mucho mejor. El cristal del suelo le alertó cuando Null se dejó caer detrás de él buscando ponerlo fuera del juego. Girándose bruscamente, sonriendo maníacamente al hacerlo, el cañón de su pistola acabó apuntando justo a la cara de Null. Null se giró hacia un lado lo suficiente para evitar que sus sesos salpicaran el suelo de baldosas que tenía debajo.
La bala atravesó el espacio abierto entre su cara y su capucha hecha de tela, pero le dejó indemne. Agarrando la muñeca de Tarimán con la mano contraria, deslizó los pies por el suelo y le propinó un fuerte golpe de revés en el torso que lo lanzó contra las estanterías cercanas, derribando toda la fila y todo lo que había estado antes detrás de ella. Su rostro, bajo la capucha, se fijó en una expresión de espanto. Un paso en falso en el movimiento y había estado a una fracción de segundo de una muerte segura. No podía bloquear una bala con su cráneo, ni con ninguna otra cosa. Tarimán se levantó de nuevo de las varias estanterías volcadas con una mueca de enfado en el rostro. ¿Alguien quiere ser un héroe? No. Sin esperar respuesta, sacó una metralleta y abrió fuego. XXX. Incluso a unas cuadras de distancia, Seis pudo oír el tiroteo que supuso que estaba protagonizando Tarimán. Maldita sea. Llama a todos los policías de la comisaría para que te atrapen, ¿por qué no lo haces? Dijo, viajando por la azotea, si ese mocoso no es un queso suizo a estas alturas, creo que sus padres deben haber sido parte extraterrestre o algo así. Reflexionando sobre por qué un niño estúpido no se había dejado disparar todavía, no fue capaz de ver cómo se acercaban por detrás hasta que fue demasiado tarde para hacer algo. Unos destellos blancos y negros llenaron su visión cuando se estrelló contra la azotea de un edificio de apartamentos, de cara. Intentó ponerse rápidamente en pie, pero se encontró con los brazos y las piernas fuertemente atados con un arma que le resultaba familiar. Batman. Dijo Seis, encontrando una sombra con forma de murciélago que se alzaba sobre su cuerpo derribado. Maldita sea, suéltame y lucha como un hombre. Se esforzó por intentar levantarse y demostrar que era el luchador superior en lo que respecta al submundo de Ciudad Gotham. Se sintió doblemente decepcionado cuando la figura descendió de su posición más alta y se situó junto a él. Lo siento, no es Batman, dijo Badhir, así que no creo que luchar como un hombre encaje en este caso. Al parecer, eso de ser igual a Batman solo se aplicaba en el combate cuerpo a cuerpo. Tarimán ya debería haber matado a ese estúpido niño Gabriel. Esto debería haber terminado, y yo te habría golpeado como la perra del murciélago que eres. Badhir le entrecerró los ojos ante el insulto y el hecho de que definitivamente estuviera en el atentado contra Max, pero no es así, y tú no lo hiciste. Tus estúpidas mejoras no significan nada cuando no puedes ver a tu objetivo. Ahora, ¿dónde está Tarimán? No tenía tiempo para bromear con un delincuente derrotado. Un asesino seguía sin ser encontrado y ella ni siquiera había visto a Max desde que trató de huir. Bang bang. El claro sonido de los disparos lejanos puso una sonrisa en la cara del matón siciliano. Badhir maldijo en voz baja y se puso en marcha para intentar detener los disparos en el lugar donde se producían antes de que alguien resultara herido o muerto. XXX. A medida que se iba acostumbrando a su traje, Null había aprendido algo al aumentar el uso del equipo. Cuando tenía esa extraña sensación estática de que algo venía hacia él desde una dirección que no podía ver, aprendió que lo mejor era alejarse de esa dirección. Porque solo tenía ese momento para evitar la amenaza por completo o para cambiar algo de la forma en que se movía para evitar que lo mataran. Tirarse por el ventanal de la tienda de antigüedades le pareció una buena idea en el momento en que lo hizo. Era mejor que ser abatido por un arma automática, desde luego. Aterrizó en la calle, pero se levantó tan rápido como pudo al ver que Tarimán se acercaba a la abertura para intentar dispararle de nuevo. Bang 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 bang. Null rodó por la calzada hasta ponerse fuera de la línea de visión de Tarimán, lo que hizo que éste dejara de disparar. El alto pistolero saltó por la ventana abierta, sonriendo más que nunca ya que parecía tener la ventaja. Null se puso a cubierto detrás de un coche cercano, tratando de pensar en una forma de resolver el problema que tenía ante él. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que podías sentir literalmente que tu suerte cambiaba? Como si alguien tuviera la mano en un dial y lo girara hasta convertirlo en una completa mierda. Dijo, estremeciéndose ante la lluvia de disparos que le enviaban. Estaba teniendo una noche bastante buena, y entonces apareciste tú. Ciertamente te gusta hablar, ¿no?
comentó Tariman, disparando a Null con una mano mientras recargaba el arma con la otra. Eres bastante hablador para un chico que está a punto de morir. Van. No me gusta el silencio, dijo Null mientras más balas impactaban en el auto, algunas parecían acercarse cada vez más a él. Hablar me recuerda que aún no estoy muerto. Arrancó la matrícula del auto acribillado a balazos y la arrojó por el costado del auto antes de levantarse y trepar por la parte superior del vehículo. Tariman disparó su metralleta contra la matrícula y le hizo docenas de agujeros antes de que llegara a su vértice. Para entonces Null estaba en el aire tras haber saltado del techo del auto. No hubo tiempo de terminar de apuntar su segunda arma hacia Null antes de que aterrizara justo delante de él, agarrando sus dos muñecas para evitar que las armas le apuntaran. Con el centro de Tariman abierto de par en par, Null levantó el pie y pateó a Tariman justo en las joyas de la familia sin piedad. Null juró que le había dado una patada tan fuerte que literalmente se levantó del suelo. Por lo menos lo hizo soltar sus automáticas. Una vez hecho esto, Null golpeó a Tariman en la mandíbula 3 veces, girando la cabeza y todo el cuerpo con cada golpe que le daba. Al tercer puñetazo, le clavó el antebrazo en el cuello y le hizo retroceder hasta la pared de la tienda en la que habían luchado anteriormente. Null inmovilizó a Tariman contra la pared de ladrillos por la garganta con su antebrazo, sosteniendo el cañón del arma restante de su adversario justo contra su estómago. El contacto con la palma de la mano de Null envió ligeros voltios de electricidad a través del traje, lo suficiente como para hacer que su mano sufriera espasmos. Estuvo a punto de dispararse a sí mismo debido a la sensación. Adelante. Null gritó. Aprieta el gatillo ahora. Golpeó con su frente la nariz y la boca del hombre más alto 5 veces, convirtiéndolas en un desastre sanguinolento, antes de dar un paso atrás y arrastrarlo, haciéndolo caer al suelo sobre su estómago como si fuera un niño que hace tropezar a alguien en el pasillo de una clase. No era un boxeador de renombre, pero aparentemente era suficiente para hacer papilla a alguien como Tariman cuando no había armas. Eso le parecía bien. Al girar el brazo que aún sostenía a la espalda de Tariman lo suficiente como para saber sin duda que se lo había dislocado, oyó al sicario gritar y dejar caer su arma al suelo. Cayendo hacia adelante con todo su peso y fuerza, golpeó al hombre abatido en la nuca con un puñetazo en el que puso todo su peso. No fue el más elegante de los finales, pero el bastardo no se levantó después, que era lo único que importaba. Null volvió a levantarse de un salto y pateó el arma lo más lejos que pudo antes de abofetear a Tariman con fuerza en la nuca, haciendo volar su sombrero. ¡Carajo! Tú. ¿Qué tal si recoges eso? Le gritó, con la adrenalina aún a tope por una situación de vida o muerte y recordando las cosas que Tariman le había dicho antes de que pudiera defenderse. Seguro que te cobraste esa patada en el culo hace un momento, ¿no? Aquel hombre le había apuntado con una pistola, tanto dentro como fuera del traje, y había intentado asesinarlo sin escrúpulos en varias ocasiones, delante de la gente. Todavía se estaba acostumbrando a que la gente intentara pelearse con él en general, y ahora acababa de sobrevivir a un intento de asesinato por parte de un asesino a sueldo. No existen las ruedas de entrenamiento cuando se trata del crimen, al menos no en Ciudad Gotham. Con las manos en las caderas mientras intentaba recuperar el aliento y calmar los nervios, Null caminó por la acera, preparado para marcharse. De espaldas a Tariman, sintió que una presencia se desplazaba y se movía y se giró para luchar contra lo que le parecía que iba a ser un enfrentamiento continuo. En su lugar, se encontró con la figura de Badhir, que miraba su trabajo. Quizá pudiera escabullirse antes de que ella se diera cuenta de que estaba allí. Sí, eso sonaba como una idea fantástica. Null. Maldita sea. Debería haber sabido por su inexperta exhibición en la tienda contra Tariman que el sigilo no era su fuerte. Había estado preparado para luchar y a huir, pero Badhir estaba más ocupada en evitar que Tariman escapara que en acceder a más armas de fuego. Ella seguía sacando las armas ocultas de su persona mientras hablaba. No logró atraparte, ¿verdad? No, no me atrapó, no creo, dijo Null, evitando mirar de nuevo al inconsciente Tariman mientras Badhir lo ataba. Estoy bien.
Tú, has vencido al Tarimán, dijo Badhir, recuperando rápidamente la compostura tras una pequeña muestra de asombro. Había pedido apoyo y se había ocupado de Seis tan rápido como había podido, pero Null se había adelantado a ella y a sus refuerzos en la escena. Se está acostumbrando a luchar de verdad. Un ceño fruncido y ofendido cruzó el rostro de Null, la única parte visible de su cara. Que se joda ese tipo. Fue un 2 contra 1 cuando luchaste conmigo la primera vez, dijo, sintiéndose un poco ofendido por sus habilidades, o la falta de ellas. Se calmó rápidamente cuando se dio cuenta de que, de hecho, ella le había ayudado, o Max al menos, pero gracias. No sabía que hubiera habido otro. Probablemente no habría sido capaz de ganarle también. ¿Quiere decir juntos o por separado? No veía a Null como el tipo de persona que pudiera enfrentarse al Tarimán o a Seis, y mucho menos a ambos al mismo tiempo. Bueno, no tendrás que preocuparte por él. A menos que tengan un tercero, está sentado y esperando a la policía. Null sonrió bajo su capucha mientras miraba a la heroína, por eso no me importan tanto ustedes los encapados. Puede que yo no les agrade, pero al menos mantienen ocupados a los asesinos y a los psicópatas. Hablando de eso, Badhir pudo ver los casquillos vacíos tirados en la calle y el arma automática de Tarimán a cierta distancia, de donde acababa de despertarse intentando en vano moverse lo suficiente como para justificar una huida. ¿Evitando los disparos?, preguntó con una sonrisa irónica en el rostro. No creí que estuvieras tan atento. Oh, las armas no son tan difíciles. En realidad no se trata de esquivar, solo de no dejar que el cañón se alinee con la trayectoria de tu movimiento, dijo Null, rascándose la cabeza por lo tonto que sonaba su razonamiento. Bueno, eso más o menos me sirve a mí, porque soy bastante rápido y me muevo como quiero. En el traje sus reflejos eran tan buenos que detenerse en un momento y cambiar de dirección e inmediatamente no creaba ninguna pérdida de impulso. Lo que no entiendo es por qué luchaste contra él, preguntó Badhir. Tú no peleas. Null no tenía preparada una razón por la que aceptara deliberadamente una pelea con un tipo malo. No una que no lo relacionara con Max, o que evitara que otros cometieran el error de relacionarlo con los héroes. Pero entonces se dio cuenta de que no necesitaba una buena excusa que le eximiera de hacer algo malo, solo una razonable. Me estaba molestando y estorbando. Badhir se fijó entonces en la tienda en la que claramente había tenido lugar la pelea en su mayor parte, e hizo las simples cuentas que uno se imaginaba que podía ir con ella. Eres un criminal, Null. No puedo dejar que te vayas. Podrías, y deberías porque ni siquiera he conseguido nada, dijo Null, señalando en la dirección en la que sabía que estaba la fiesta de la casa. Oye, ¿no han disparado a un sitio antes de que empezara esto? Un leve momento de vacilación fue la única apertura que necesitó Null para hacerse notar antes de que apareciera Batman. No te preocupes. Pueden dispararme cuando no haya 2 cuadras llenas de agujeros de bala. Le oyó gritar desde el lugar al que había corrido. La heroína pelirroja se mordió el labio exasperada por dejar que el nuevo tipo se le escapara tan fácilmente. Bueno, definitivamente sabe cómo huir, era un criminal, así que ¿por qué no se sentía inclinada a perseguirlo? Si Batman se enteraba de que había dejado escapar a Null sin luchar, no quería pensar en cómo la reprendería por ese tipo de error. Así que ese era Null, dijo una voz profunda y muy seria desde su espalda. Ella estaba tan acostumbrada a escuchar su voz que ni siquiera lo notó al principio. Badhir la sintió con la cabeza antes de darse cuenta de con quién estaba hablando y se dio la vuelta con un sobresalto. Ante ella se encontraba el propio hombre, alto y musculoso, vestido con un traje gris oscuro, casi negro. Solo se acentuaba con más negro en su capa, la máscara con temática de murciélago, las botas, el símbolo del murciélago en el pecho, sus guanteletes protectores y el cinturón utilitario amarillo. Se sintió notablemente a la defensiva hasta que se dio cuenta de algo sobre la oportuna llegada de Batman. Espera, ¿cuánto tiempo estuviste aquí? ¿Viste la pelea? Batman se limitó a darle la espalda con un movimiento de su capa negra. Fue lo más parecido a un encogimiento de hombros que pensó que iba a haber de él. Está muy lejos de ser un luchador, pero no es un luchador. Es un ladrón. Y no fuiste tras él, ni siquiera te metiste en el asunto.
Meterse en medio de su pelea no habría servido de nada. Y por muy débil que fuera para salvarse a sí mismo, tiene un punto. Creo que eliminar a un famoso asesino a sueldo tiene prioridad en este momento sobre un adolescente que ha fallado en un robo. Badgirl no estaba segura, pero tenía la corazonada de que Batman la estaba reprendiendo. Rápidamente se encogió de hombros. Lo venció por sí mismo, solo, dijo Badgirl, sacudiendo la cabeza. Hace unas semanas no podía ponernos la mano encima, y ahora se enfrenta a pistoleros a sueldo como Seis y Tadjiman. No somos los únicos que entrenan, ¿sabes? Dijo Batman con el ceño permanentemente fruncido en la parte superior de su rostro. La policía ya está deteniendo a Seis. Deberías ir a revisar esa fiesta, sin el traje. Al ser recibido con una pregunta silenciosa de por qué, el experimentado respondió antes de que ella pudiera preguntar, Tadjiman y Seis estaban detrás de un niño, ¿no es así? Los ojos de Badgirl se abrieron ampliamente, recordando que habían estado persiguiendo al chico, que era su compañero de laboratorio si no se había equivocado. No volvió a verlo después de que se fuera por su equipo y encontrara a Seis. Por lo que ella sabía, Tadjiman podría haberlo herido o matado antes de que Null llegara a él. Batman la observó mientras se dirigía a hacer lo que él le había dicho, y sus pensamientos no se centraban en el tema del asesinato fallido, sino en el joven encapuchado que se había marchado momentos antes. Era la definición de un hombre de poca monta. Esta noche ni siquiera había conseguido robar nada, solo destrozar una tienda de antigüedades en el intento. Lo único que había conseguido era hacer la mitad de su trabajo por ellos. Eso le hizo preguntarse qué sabía realmente el chico. Su educación parecía inacabada en todos los frentes, y aquí estaba tratando de ser un criminal. Un ladrón, ese chico va a conseguir que lo maten. Incluso si no terminaba siendo atrapado, este tipo de cosas no iban a funcionar para él en el futuro. Tarde o temprano, y Batman apostaba porque fuera pronto, Ciudad Gotham iba a lanzar golpes contra él, y más que nadie, sabía que algo así era suficiente para abatirlo. «Santo cielo, ¿Null hizo esto?», preguntó Robin mientras se colocaba sobre el sicario abatido para evitar que se retorciera. «Quiero decir, sé que no es como si hubiera vencido a Deathstroke o algo así, pero aún así, solo». Robin no tenía muy buena opinión del tipo, pero encontrar la forma de vencer a un pistolero entrenado le resultaba impresionante. No se imaginaba que Null fuera un gran luchador. Estaba claro que Null no era un cobarde, solo abiertamente pragmático. Sin embargo, era obvio que no tenía los conocimientos suficientes como para ser peligroso con esa clase de conciencia de sus propias y flagrantes limitaciones. Desarmado contra un pistolero, añadió Batman mientras miraba a Tadjiman. Creo que es algo poético que otro acabe deteniéndote. Algún día te veré morir, Batman, tenlo por seguro, amenazó Tadjiman a pesar de su situación, pagarás lo prometido, y también lo hará el mocoso que hizo esto. Lo dudo. XXX. Con Max. ¿No era esta una buena manera de terminar un viernes por la noche? Caminando de vuelta a casa después de recibir un disparo y ser perseguido fuera de una fiesta por un lunático en busca de dinero ensangrentado. Con un suspiro, pensó que era el tipo de cosas a las que iba a tener que acostumbrarse. Estoy bastante seguro de que alguien iba a disparar a Null tarde o temprano, pensó para sí mismo. Mientras pueda mantener las cosas en las que me meto como Null lejos de mí, creo que las cosas podrían funcionar. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo, ya que esta noche era un claro ejemplo de la facilidad con la que sus hazañas con el disfraz podían traspasar a la vida normal. Por el amor de Dios, Tadjiman se paseó por la fiesta y lo llamó por su nombre. Y salí corriendo como un cobarde delante de todo el mundo. Era mejor que recibir un disparo, pero si creía que no iba a recibir una reprimenda el lunes por parte de todo el mundo y del personal de la escuela en conjunto, era un tonto. Bueno, tanto para seguir siendo normal. Fue un bonito sueño mientras duró, pero hasta que no se retirara de ser Null, y pusiera distancia consigo mismo, así como con lo que habían sido sus padres en vida, eso probablemente nunca ocurriría. Con suerte, esta era la única sorpresa agradable que le habían dejado al fallecer, que en paz descansen.
Max sacudió la cabeza y miró a la luna, oscurecida por las nubes del cielo. Probablemente se revolverían en sus tumbas si supieran que estoy usando su traje para intentar robar cosas. O tal vez solo se alegrarían de que parezca funcionar. Una parte de él quería apresurarse a volver a casa antes de que ocurriera algo más, pero caminar con su ropa de calle era relajante. Y no quería volver a casa, pues sentía que tendría pesadillas en las que los malos pateaban su puerta y le metían una bala en la cabeza. Una mano se posó en su hombro y un frenético Max se la quitó de encima antes de girarse con la mano ya preparada para lanzar un puñetazo hasta que vio la cara de preocupación de su compañera de laboratorio. La posibilidad de golpearla por accidente porque estaba nervioso era casi suficiente para hacerle enfermar físicamente. Oh, gracias a Dios. ¿Alguien resultó herido? Bárbara se maldijo por moverse como si aún fuera Badgir. El pobre ni siquiera la había oído llegar antes de que ella lo agarrara. Por supuesto, se imaginó que alguien todavía estaría tras él. No, tú fuiste la única persona a la que ese hombre disparó. No estás herido, ¿verdad? No, dijo Max con desgana, aliviado en el fondo que no hubiera nadie más herido, solo, sorprendido, dijo con un poco de risa antes de que su estado de ánimo se volviera más serio, esos tipos realmente iban a matarme, no. Bárbara sabía que él no necesitaba escuchar una respuesta de ella en un sentido u otro. La pregunta había sido totalmente retórica. Pero, al fin y al cabo, solo era un niño, no un criminal. ¿Por 6 y por qué? Max frunció los labios, preguntándose si debía decir algo. No importaba. Esto no era nada relacionado con Null. Era todo él, y podía contar sus propias historias si quería. No era como si fuera un secreto o algo así. Mis padres eran científicos, pero se quedaron sin trabajo, dijo el adolescente rubio, siguieron trabajando en un proyecto que tenían incluso cuando supe que no teníamos el dinero para que se gastaran en investigaciones privadas. Nunca me pregunté de dónde venía el dinero. Supongo que ahora lo sé. Préstamos de la gente equivocada. Y sin oír ninguna palabra del padre de Max en el medio año transcurrido desde su muerte, tuvieron que suponer que nunca iban a conseguir el dinero de esa familia, de ahí el ataque. A un psicópata como Tadima no le importaría que fuera solo un niño. Los hijos heredan las deudas de los padres en muchos casos. Y todo lo que consiguió fue un traje. Un traje que no tenía ni idea de cómo funcionaba. Hablar de este tipo de cosas no le deprimía. Había aceptado que las cosas fueran así antes de que su padre muriera. No había tenido que lamentarse durante mucho tiempo antes de aceptarlo. Ya era demasiado mayor para decir que me habían descuidado, y la verdad es que no les guardo ningún rencor. No eran malas personas y no quiero ser ese tipo de persona. Eran mis padres, ¿sabes? Tenían un sueño, supongo. Solo deseo que su sueño no vuelva para intentar dispararme en el culo esta noche. Bárbara le dedicó una sonrisa irónica. ¿Sabes lo mucho que me pone en el punto de mira ser la hija del comisionado Gordon? Preguntó, dándole un codazo en el brazo derecho a la altura de la muñeca antes de retirarse con las yemas de los dedos enrojecidas. Estás sangrando, señaló Bárbara, indicando la sangre que goteaba de la parte inferior de su mano. ¿Ves? Realmente te han herido. Max se miró la herida que goteaba en rojo y que empezó a picarle y morderle después de llamar su atención. Su ropa también estaba manchada donde se la había quitado antes para cambiarse. Supongo que una bala me rozó cuando salté esa pared, era el único momento en el que se le ocurría que una bala le hubiera dado en la mano, y por lo demás parecía que llevaba un rato abierta y goteando detrás de él. Pues vaya mierda. Hace 2 meses habría reaccionado de manera muy diferente al ser rozado por un disparo, probablemente como si estuviera a 1 centímetro de morir. Ahora sabía perfectamente que no era para tanto, porque ni siquiera había entrado en nada del otro mundo. No intentes hacerte el duro, dijo Bárbara, alguien acaba de intentar matarte. No lo soy, solo es un rasguño, insistió Max. Si fuera duro, le habría dado una patada en el culo a ese tipo en lugar de salir corriendo como un ciervo. Estaba claro que correr había sido el mejor curso de acción, pero el macho era el macho.
Voy a ir a arreglar esto antes de que otro sicario intente volarme la maldita cabeza, dijo, pensando que debía decirle al menos a una persona a dónde iba. Tal vez le haría saber a la policía que estaba realmente vivo y así no tendría que hacerlo. La policía no me necesita, ¿verdad? No, no. Les haré saber que estás bien, dijo la heroína, alejándolo. Solo cuídate y ten cuidado. Que no te vuelvan a disparar antes del lunes, ¿puedes? Eso había sido suficiente para que Max esbozara una enorme sonrisa por primera vez en mucho tiempo. Ni siquiera había tenido que esquivar balas como Null, y aquí había tenido que hacerlo sin su traje de ladrón primero. Lo que para Bárbara era una simple ocurrencia, para Max era una gran broma privada, y agradeció el motivo para reírse. Me gustaría poder hacerte ese tipo de promesas, pero realmente no sabría si podría, dijo Max, viendo las cosas mucho mejor cuando podía encontrar una forma de reírse de ellas. Te diré algo. Haré un esfuerzo para que no me disparen durante el resto del fin de semana, aunque probablemente tendrías un mejor compañero de laboratorio si me dispararan. Ahora podía hacerla reír, y se deleitó con el sonido de su risa. Viendo que ser genial no era lo suyo, el autodesprecio parecía funcionar mucho mejor. Eso está muy mal, dijo ella, solo vete a casa. Después de esto, creo que mi padre mandaría a algunos oficiales a vigilar tu vecindario por un tiempo. Max asintió y cruzó la calle para dirigirse a su propio vecindario. Realmente no tenía otro lugar para pasar la noche, y necesitaba volver allí de todos modos. Había algo que tenía que hacer para que todo esto desapareciera. XXX. El día siguiente, Extremo Este. El Extremo Este era un lugar verdaderamente asqueroso. Max había sido amenazado por drogadictos con cuchillos 5 veces desde que llegó en el tren. Se prometió a sí mismo que nunca iría allí por la noche sin su traje. Tal vez más. Tuvo la suerte de llevar su dinero en una mochila poco llamativa que cualquier niño de su edad llevaría encima. Sin duda, si alguien supiera cuánto llevaba, le habrían apuntado con una pistola y le habrían disparado por ello. Al menos, por fin estaba viendo más de la ciudad. Sí, había visto a las personas que dormían bajo el puente del tren, las que estaban a la vista en la calle, pero eran ignoradas por todo el mundo. El único destino que le asustaba más que cualquier otra cosa del planeta con la que se había topado hasta el momento. Había visto 3 hoteles en los que sabía ciencia cierta que nadie se hospedaba por los razonables precios de la noche y el servicio de habitaciones, así como por la agradable compañía que se encontraba en la acera cercana ofreciendo sus servicios. Finalmente, se dirigió a un club de striptease en particular. Los que frecuentaban la zona del Extremo Este sabían que era un punto de operaciones de una rama concreta de una familia del crimen, a la que sus padres debían dinero. El portero de la entrada le dejó pasar, y lo único que tuvo que hacer fue abrir la bolsa que llevaba en la espalda llena de dinero. Le acompañó hasta la parte de atrás, donde Max pudo ver al gerente del club, alguien que estaba claramente sorprendido de verlo vivo. Obviamente se había enterado de lo que les había pasado a sus 2 pistoleros a sueldo la noche anterior. Adelantándose a cualquier cosa que el hombre pudiera decir, Max dejó caer la bolsa sin cerrar sobre la mesa, dejando que los dólares se derramaran por la parte superior de la misma como una especie de espectáculo. Cualquier cosa que el gerente fuera a decir murió en su garganta. Eso le dio tiempo para seguir adelante y suavizar las cosas lo mejor que pudo. ¿Podrías, no sé, decirme que mis padres les debían dinero antes de enviar asesinos a buscarme?, dijo Max, con la voz en un tono temeroso y preguntón, como si tuviera miedo de ofender. Solo, lo Tommy. Él tenía que vender el miedo. Y tenía que pagar a los mafiosos. Si enviaban a Tagelman y ese tipo 6, y ambos eran detenidos, ¿a quién enviarían después? Ser salvado por Batman y Null, solo habría hecho que los mafiosos fueran con mayor intensidad por Max la próxima vez. No hacía falta ser un genio para pensar en eso. Bárbara dijo que tal vez la policía vigilaría su barrio después del atentado, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Una semana? Eso no era suficiente. Necesitaba quitárselos de encima, y pagarles era la mejor manera de asegurarse de que le dejaran en paz. Si no tenían una razón para molestarlo, no lo harían.
El recaudador revisó los montones de dinero y lo contó todo antes de asentir. El chico no acababa de tirar dinero por interés. Estaba claro que no sabía cuánto debían sus padres. Había sido sustancial, sin duda, pero había pagado más de lo que la deuda había sido. Mierda. ¿De dónde ha sacado alguien como tú tanto dinero? No quiero hablar de ello. Y realmente no quería. Estaba entregando casi todo su botín ganado con esfuerzo. El prestamista sonrió y le entregó el dinero a su matón para que lo guardara para más tarde. Sabes, la mayoría de la gente piensa que solo porque los salvó la policía o Batman una vez, los dejamos en paz. Supongo que tú eres más inteligente que eso. Bien por ti. En otras palabras, realmente habrían enviado a alguien más tras él. Eso le hizo sentirse más seguro de haber tomado la decisión correcta, por mucho que le molestara. Max asintió y tomó eso como su señal para salir de allí y no mirar atrás. Eso no había sido un pequeño pago. Había sido todo lo que tenía. Todo lo que le quedaba eran $5,000. No era el punto de partida, pero era lo más cercano al punto de partida que se sentía cómodo. Después de salir a la calle, Max dejó de lado su expresión temerosa y tímida y frunció el ceño ante su mala suerte mientras se dirigía a casa. Genial. Así que ahora estaba arruinado. Otra vez. Y al menos un tipo malo le guardaría rencor a Null hasta que finalmente le metiera una bala. No estaba seguro de lo bien que se había reformado el sistema de justicia de Ciudad Gotham desde que Batman llegó y empezó a tratar de combatir el miedo con el miedo para limpiar el lugar, pero no quería arriesgarse a que Tallyman permaneciera mucho tiempo en su sitio. Nadie parecía hacerlo nunca. Quizás Selina tenía razón. Quizás Ciudad Gotham era algo excesivo demasiado pronto. Ni siquiera se había metido en el terreno de lo pesado y ya había encontrado suficientes problemas como para matar a un hombre normal. Ciudad Gotham no era el lugar para empezar a experimentar. Después de llegar a esa conclusión, que debería haber sido obvia de no haber sido por el hecho de que había crecido allí, llegó a otra que le hizo estremecer aún más. Si no fuera porque se convirtió en Null en primer lugar, estaría muerto. Si nunca hubiera encontrado ese traje, si nunca hubiera sentido su espalda lo suficientemente cerca de la pared como para empezar a robar, si nunca se hubiera topado con Selina Kyle, si nunca hubiera empezado a entrenar lo suficiente como para enfrentarse a los habitantes de la noche que saldrían a por él entre rejas, habría ocurrido lo mismo que con los sicarios, solo que probablemente habría estado trabajando en un empleo nocturno cuando vinieran por él. También habría terminado de forma muy diferente. No habría tenido ningún tipo de idea sobre qué hacer cuando le persiguen, no habría tenido la cabeza lo suficientemente despejada como para enfrentarse a los disparos, y no habría tenido un práctico traje para aumentar todo lo que había estado aprendiendo y entrenando. Maldita sea, murmuró Max para sí mismo, sentado en un autobús mientras se dirigía a su parte de la ciudad. Mirando por la ventana se dio cuenta de lo mal que estaba. Tengo que salir de aquí. Esta ciudad lo iba a matar si no lo hacía. Tenía que arriesgarse. Su alquiler estaba pagado para los próximos meses y su renta atrasada estaba liquidada, así que podía dejar su apartamento por un tiempo e ir a otro lugar. $5,000 eran suficientes para ir a algún sitio, y si jugaba bien con sus ahorros, podría vivir de ellos durante un tiempo si lo necesitaba. Más que suficiente para hacer más, para reemplazar lo que había gastado en salir del problema. Un motel barato, y un montón de comida, estaría listo para unas semanas si fuera necesario. Sí, eso funcionaría. Tenía que hacerlo. Todo era cuestión de experiencia, y aunque podía conseguirla en Ciudad Gotham, el lugar sería más propenso a quitarle la vida si lo intentaba. Estaba decidido entonces. Iba a ir a casa a empacar sus cosas, y luego tomaría el primer viaje que pudiera fuera de la ciudad. Fin de capítulo. Palabras del autor. Esta no es exactamente una historia de héroes tradicional, porque el héroe de esta historia no es un héroe. Al menos no todavía, y no intencionalmente. Pero oírlo de mí no es precisamente divertido para ustedes, los lectores, así que si les gusta la historia tendré que seguir intentando entretenerlos. Bien. Espero que les haya gustado la traducción del capítulo.
No fue del todo perfecto, tengo que estar un poco más atento y mejorar. Ya estoy empezando a trabajar en el primer capítulo de un nuevo fic de Dragon Ball Z en crossover con otra serie, después de eso actualizaré un cazador entre segadores. Hasta la próxima.